Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos acá con Claudia. Hola, ¿qué tal? En nuestra tercera clase vamos a comenzar a darle más forma a esta capacitación y vamos a hablar hoy de un tema súper importante y que es proyectar. Claro, ya nos vamos acercando más al meollo de la cuestión, por así decirlo. ¿Sí? Por eso vamos a trabajar hoy en día recordando los de las clases anteriores, empezando a hacer nexos y recordando especialmente la gran pregunta que nos habíamos hecho, ¿no? Espero que los docentes hayan podido replantearse lo que escuchamos hasta ahora y poder darle una respuesta a esta pregunta que dice: ¿qué relación encuentran entre pedagogía adventista, aprendizaje significativo, integración y aprendizaje basado en proyectos? Seguramente tienen alguna idea, empezaron a hacer nexos entre estos conceptos y hoy vamos a terminar de darle forma. Esperamos que sí, para ya adentrarnos de lleno en la práctica al cómo, ¿no? Hemos estado, por así decirlo, picoteando entre teoría y práctica, pero en formas específicas para sentar las bases para poder construir esto que se llama aprendizaje basado en proyectos. Muy bien. ¿Qué te parece si ahora vamos a saber previo, por así decirlo, que nos nuclea en este día? Empezamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué entendemos por aprendizaje basado en proyectos o como comúnmente lo encontramos en diferentes libros y artículos, ABP? Claro. Sí, es solamente eso. Esto no es algo nuevo, es algo que ya hace varias décadas que se está trabajando. Hay países que los trabajan en forma más antiguamente, o sea, más profundamente, y hay otros países, más que todos acá en Sudamérica, que empezamos a incursionar en los últimos 10 años, por así decirlo. Sí. Y hay regiones también de Sudamérica que ya están haciendo esta modificación en sus diseños curriculares nacionales, están adentrándose en este tema. Pero si tenemos que pensar en proyectar, continuamente estamos haciendo proyectos en nuestras vidas, así que sabemos hacer un proyecto. Simplemente cuando queremos pensar en ir a hacer las compras al supermercado, ya estamos haciendo, por así decirlo, un tipo de proyecto. ¿Qué vamos a comprar? ¿Cómo vamos a comprar? Si vamos a pagar con efectivos, con tarjetas, cómo nos vamos a transportar, cómo vamos a traer ese producto. El presupuesto que tenemos para las compras. El presupuesto, ¿sí? Y pensamos en el objetivo final, que es tener los alimentos, los víveres necesarios para el desarrollo de nuestra cotidianidad de nuestro hogar. ¿Sí? Entonces sabemos lo que es proyectos, pero hoy vamos a darle forma a un aprendizaje basado en proyectos, que es volcar esos proyectos que estamos acostumbrados a hacer en la vida cotidiana, volcarlos en nuestra clase. Sí, en cómo proyectar metodológicamente algo en nuestro quehacer diario. ¿Sí? Seguramente ustedes han leído proyectos escolares, han escuchado sobre proyectos escolares o muchas veces ustedes han practicado algún proyecto a nivel escuela, macro o micro dentro de nuestras aulas. Entonces la pregunta, los saberes previos que queremos rastrear es qué conocen ustedes sobre eso. ¿Qué le viene a la cabeza cuando decimos aprendizaje basado en proyectos? Y sería bueno que los docentes puedan intercambiar sus conocimientos, sus experiencias con los docentes que están cercanos para poder enriquecerse también en lo que ya saben. Sí, sería una buena práctica ponernos a nosotros en suspenso 3 o 4 minutos y ustedes, si están en un equipo, ahí sentarse y compartir lo que conocen y lo que saben acerca de esto. Y después reanudar esta ponencia, por así decirlo. ¿Qué te parece entonces si ahora avanzamos un poquito más? Después que ustedes han tomado y han podido recordar lo que saben, avancemos a una pregunta ya clásica dentro de estos 3 últimas clases. ¿Sí? Y la pregunta es... ¿por qué enseñas como enseñas? Ya habíamos dicho que la idea es que podamos reflexionar sobre nuestra propia práctica
Y para reflexionar necesitamos analizar lo que hacemos bien, qué hacemos mal, y responder a esta pregunta: ¿por qué estamos enseñando? ¿Por qué estamos haciendo las actividades que hacemos? ¿Por qué utilizamos esta metodología y no otra? Y replantearnos siempre con el objetivo de mejorar y con el objetivo de poder representar también en nuestra práctica áulica los cimientos que marcamos en nuestra primera clase, que son la pedagogía adventista, que se pueda reflejar a través de nuestra práctica en el aula. Además de la pedagogía adventista, que es la razón de ser y que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestras prácticas, también tenemos que reflexionar acerca de los, entre comillas, problemáticas que se nos presentan a través del modo que estamos enseñando hasta ahora. Por ejemplo, cómo está clasificándose tu escuela en relación a las pruebas internacionales que se dan en tu país, o las pruebas nacionales, o las pruebas de evaluación adventistas, el PAE, en dónde tienen problemáticas y por qué. Entonces, si hay problemática es porque algo estamos haciendo que no está solucionando esos problemas. Entonces, aquí quizás nos hace replantearnos nuevamente esta pregunta: ¿por qué enseñamos como enseñamos? Para continuar, hoy no tenemos una ilustración de Frato de Tonucci, pero sí tenemos otro personaje muy conocido por todos para poder seguir reflexionando. Sí, y este personaje lo vamos a presentar a través de un pequeño video. Entonces, yo los invito a que presten mucha atención a este pequeño videíto. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Bueno, lo habrás visto. En cierto aspecto hasta te causa gracia. Causa gracia, sí. Pensar en cómo enseña esta maestra, ¿sí? A esa pregunta que hicimos anteriormente, ¿por qué enseñas como enseñas? ¿Sí? Si tenemos que analizar el video en base a lo que estuvimos viendo hasta ahora, a mí me surgen algunas preguntas. Bien. Por ejemplo, ¿qué contenidos estaba integrando la docente con eso que estaba dando? ¿Cómo lo haría yo a ese contenido? ¿Cómo lo daría? A ver, espera, el contenido en sí, que para mí reflejaba más que ella quería enseñar, era enseñar la letra M de mamá, ¿sí? Y estaba reforzando ese contenido. Ahora, si integraba algo, ¿qué contenido estaría integrando? ¿Integraba un contenido? ¿Podríamos integrar la familia? Tal vez, las notas. Las notas. Una carta. Claro, ¿cómo lo podríamos haber presentado de otra manera a ese mismo contenido? No vemos todo el contexto, pero capaz se estaba integrando. Ojalá. Pero ahora me pregunto si eso que estaba dando y diciendo la maestra, mi mamá me mima, mi mamá me ama, era significativo para los niños. Y no sé, viéndolos a todos sus alumnos, para Malfalda no era significativo. No fue significativo. Para nada, ¿sí? Es más, pidió por favor que pasaran a temas que a ella le importaba más. Lo vemos a Manolo, que lo único que estaba era angustiado por las equivocaciones que se hacían y no por... Y no le salía. No le salía y no por el tema en sí, ¿sí? Pero esta es una práctica en un primer grado muy rutinaria que aún la seguimos viendo en muchas de nuestras escuelas. ¿Cómo podríamos transformar eso, ese contenido, esa forma de dar? ¿Cómo lo podríamos transformar para que sea un aprendizaje significativo? Claro, ahí está el tema. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo si ustedes quieren que sus chicos escriban la palabra o palabras que tengan la letra M, reforzándolo, dándole un contexto significativo? ¿Cómo sería para el chico algo significativo que pudiera brindarle algo a su madre,
para escribir mamá. Se me ocurre, ¿sí? A lo mejor se acerca el Día de la Madre y querramos hacerle un mensaje de agradecimiento, una tarjetita y hacer un mini proyecto de prepararle un regalito a la mamá. ¿Y cómo comunicárselo? O simplemente hacer una nota para dejarle a la mamá antes de ir a la escuela. Exactamente. Y entonces que él tenga el poder de comunicarle y transmitirle a su mamá lo que él quiera y no lo que la maestra le dice que es lo significativo. Decidir qué escribir. Decidir qué. Bueno, ¿sí? Ahí le estuvimos dando una pequeña adelanto. Transformación sí. a esta propuesta del videíto para adentrarnos un poquito más en el tema y que reflexionemos también para acercarnos a cómo armar un proyecto que sea significativo, que sea de interés, que contemple las ideas previas y los conocimientos previos de cada estudiante. Responda a la pedagogía adventista, a algún aprendizaje significativo e integrado en un todo, que sea algo real, ¿sí? Entonces lo que primero nos tendríamos que plantear, y esto nos hace plantear a todas las áreas educativas, es cuando un niño aprende más fácil y feliz. Que esa felicidad que hablábamos en la clase anterior, de que los niños en los primeros días de clase están muy contentos, se mantenga, que sea divertido, que sea fácil, pero que sea feliz, que lo disfrute. Que sea grato. Agradable. Agradable, y que no sea un peso y una angustia tener que hacer algo totalmente repetitivo, monótono, sin una finalidad en sí mismo. Lo que vamos a compartir en la siguiente diapositiva quizás es una comparación de cuando un contenido le es fácil o le es difícil aprender a un niño. ¿Lo veamos? Bueno, hay que tener en cuenta varias cuestiones si tenemos que ver si es fácil o difícil y que genera más o mayor o menor felicidad en nuestros estudiantes. Y seleccionamos algunos que los vamos a ir repasando para las propuestas que ustedes llevan al aula. Primero, ya esta palabra surgió varias veces, tiene que ser algo real, relevante, que lo conozcan y no que sea artificial y sin sentido para el estudiante. Ya dimos varios ejemplos, pero siempre busquemos algo que el niño conozca, que se siente identificado, que alguna vez lo haya visto, que lo tenga cercano, porque si buscamos algo muy alejado, pierde la motivación, pierde el sentido de lo que le estoy proponiendo. Entonces, que sea real y relevante. Claro, que pueda usarlo en sí. Es real cuando yo puedo usar algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenga la facilidad de poder pasarlo más allá del aula, ¿sí? El poder de usarlo en cualquier circunstancia, ¿sí? Volvemos a repetir algo que ya dijimos anteriormente. El conocimiento es algo necesario porque es necesario en la vida real, no porque es necesario dentro de la escuela, ¿sí? La escuela es una circunstancia, la vida es lo que nosotros estamos haciendo al niño competente para ella. Por eso tenemos que tener en cuenta que es fácil cuando puede usarlo y no cuando es un conjunto de habilidades que no sabe ni para qué sirve. Por ejemplo, le podemos decimos nosotros, el niño tiene que tener psicomotricidad para escribir. Entonces le empezamos a hacer un montón de ejercicios de psicomotrices, de palito, de rayita, de rulitos, ¿sí? Un montón de ese tipo de ejercitación, porque eso le va a servir para escribir. Y el chico está haciendo un conjunto de habilidades, ¿sí? De mover la mano que no sabe ni para qué es. Y no le es real, ni le es útil para algo, ni le es fácil. Entonces, pongámoslo en situaciones reales donde él va a utilizar ese conjunto de habilidades, que tenga el poder de usarlo en la vida real. No estamos diciendo que no es necesario desarrollar o hacer actividades para el desarrollo de la motricidad fina, pero sí hay otras opciones. Es ponerlo en el contexto de esa motricidad que es algo necesario para. Hay muchísimas manualidades que cumplen la misma función que el trazado de letras en una hoja continua, manualidades, trabajar con pedacitos chiquitos de elementos, o envolver un hilo en una lata,
Hay un montón Sí. de trabajos manuales que pueden llegar a ser algo después útil, que se puede regalar, que se puede hacer para uno propio, elementos para la propia aula. Claro, que lo vea que se puede usarlo, Sí. que es real. Que cumplen las mismas funciones que el trazado de letras una al lado de la otra en una hoja. Entonces, opciones hay para desarrollar, en este caso, por el ejemplo, la motricidad fina. O sea, es buscar el camino alternativo para salir del camino que estamos acostumbrados a transitar. Sí. El siguiente punto es que sea íntegro, y esta palabra ya lo estuvimos trabajando mucho, y no dividir en pedacitos, ver como un todo, y que todo lo que nosotros podamos transmitirle a los estudiantes cobre sentido a través de algo, a través de realizar una actividad, a través de realizar un producto, a través de realizar un objeto, a través de realizar un montón de cosas, pero que lo vea como una forma conjunta. Volvemos a la metodología hebrea, el pueblo hebreo que trabajaba de manera íntegra y no dividido en partes aisladas sin sentido. Lo vemos en lectoescritura, lo vemos en matemáticas, que son instrumentales, llevémoslo a algo real para que él pueda verla en forma íntegra y no dividido en partecitos. Sumado a eso, si es algo íntegro, si es algo real que puede usarlo, obviamente va a ser algo interesante porque lo ve necesario y no algo que es aburrido, tedioso, que tiene que hacerlo sin sentido, hojas y hojas de sumas, de restas que no le ve ninguna finalidad. En cambio, si es algo interesante, por ejemplo, un juego en el cual tiene que qué sé yo, se me viene a la memoria, de bolos, ¿no? Para tirar bolos, y lleva una cartilla, quién suma más, quién suma menos, está haciendo sumas y restas, algo interesante y no algo aburrido como un simple mecanismo de repetición. Por eso todas están relacionadas. Todas, sí, se van sumando. Quizás nos repetimos, pero al ser interesante, al que lo pueda usar, va a ser algo útil. Obvio. Y no va a ser algo intrascendente que no tiene sentido para su propia vida. Como por ejemplo alguna actividad memorística o repetitiva que no cobra sentido más que el completarla para que la docente le pueda corregir o le pueda poner un sellito o algún tilde. Y que el papá vea que estuvo horas haciendo algo dentro del aula. Sí. Y por eso, sumado a esto, va a ser útil, va a ser interesante cuando es algo propio, o sea, es algo del interés del niño y no es algo ajeno que le interese a la maestra para cumplir con un requisito, un contenido X de la currícula. Y lo que venimos hablando obviamente tiene que tener relación con la propia vida del niño, algo que le sea cercano, significativo y que no esté fuera de su propio contexto. Ahora bien, podemos tener un contexto cercano en el que todos estén en el mismo nivel, pero a la vez dentro del aula tenemos diferentes contextos y hay cosas que quizás pueden estar más cercanas al estilo de vida de un alumno o más alejadas. Entonces siempre es súper importante que conozcamos. Y vemos el nivel. Yo recuerdo una vez haber presentado, surgió espontáneamente en el aula, que uno de los niños contó que la mamá estaba embarazada. Y le preguntamos si sabía si era nene o varón. Y sí, que era una hermanita. Entonces los mismos chicos le preguntan, ¿y cómo se va a llamar? Ay, todavía no sabemos el nombre. Y surgió de ellos mismos, ay, ponele este nombre, ponele el otro nombre. Y empezamos, fue la propuesta mía en ese momento como maestra, de decir, ¿por qué no le hacemos una lista de nombres que a ustedes les gusten? Miren, no les puedo explicar la cantidad de nombres que escribieron los chicos, pero cada uno de acuerdo a su nivel. Había chicos que escribían 20 nombres y había chicos que con trabajo y con ayuda de un compañero llegaban a escribir uno. Pero todos tenían algo que ver con relación con la vida, algo vivencial del grupo y no fuera del contexto. Y tenían que ver con el siguiente punto, que era con un propósito definido. Darle a la familia del compañero opciones de nombres y no con
algo sin sentido y que no tiene propósito. No saben ni por qué, como Mafalda, como el videíto que vimos recién, que le escribía sin ningún propósito en su vida. Exacto. En vez, esto lo hace con un fin, él sabe hacia dónde va. Por eso el tema de la ubicación que hablábamos la vez anterior, ¿no? Que cuando es significativo es cuando tiene una ubicación, saben para qué lo va a hacer. Exacto. Y que lo puedan usar. Y que decidan usarlo y que le dé importancia a su uso. Además de que decide usarlo, tiene el poder de usarlo y no decir, no, ahora no haces esto lo vamos a ver en la próxima clase o más adelante, sino que él tiene el poder de usarlo dentro de la escuela y fuera de la escuela. Todas estos puntos se relacionan todos íntimamente porque van hacia un mismo propósito. Sí. Es esto de poder integrar, de poder trabajar con sentido, de poder hablar de un todo y no de partes. Así que ojalá que estos tips los podamos recordar o lo puedan recordar las docentes cuando preparen sus clases, las actividades, los proyectos. Centrarse en la columnita del fácil y no del difícil. Que se hagan esa pregunta cuando planifican una actividad. Esto es fácil para mi chico, le es real, le es interesante, lo va a poder usarlo. Claro, es propio, es útil. Estoy integrando con otras áreas, etcétera, etcétera. Si pudiéramos concluir todo eso en una oración, podría decirse que no es solamente, no es suficiente adquirir un conocimiento, o sea, adquirir la lectoescritura o adquirir el cálculo inicial. No es suficiente tener esa práctica, sino tener el poder, la capacidad y la necesidad de hacerlo, ¿sí? Y esto se relaciona con el pensamiento hebreo, ¿no es cierto? El pedagogía adventista, eso de ser reflexivo, del saber por qué lo hace, que no copien los modelos de otros, sino hacerlo por sí mismo, ¿no? Ahí tiene el poder, la necesidad y la capacidad. ¿Sí? Bien, ahora sí nos vamos a ir adentrando, teniendo esto de base y las dos clases anteriores, en lo que hablamos al principio de esta clase, que es un aprendizaje basado en proyectos. Vimos algunos tips de cómo integrar, ya vimos en las clases anteriores que tiene que ser significativo, hablamos de que tiene que ser de manera integral, pensando en un todo, teniendo presente los conocimientos previos de nuestros alumnos, llevarlos estamos haciendo un repaso rápido, llevarlos de un menor conocimiento a un mayor, que ese salto tiene que ser cercano, que hablamos de la zona del desafío, bueno, todo eso se va a volcar en esto, que es la propuesta de aprendizajes basados en proyectos. ¿Por qué elegimos aprendizajes basados en proyectos? Porque podríamos haber elegido otras propuestas metodológicas, como vimos la vez anterior, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Exacto. O la indagación, que también puede ser, y que se complementan, no son excluyentes unas de otras, ¿sí? Pero lo hemos elegido básicamente por estas características que él presenta y que las vamos a ir desarrollando. Pero quizás sería bueno empezar a definirlo. A definir qué es. Nos costó, ¿no? Costó, sí. Elegimos muchas definiciones, la verdad, y las fuimos ahí como puliendo, armando para que quede lo más clara, concisa y al punto. Hay mucho material y más en la actualidad sobre ABP, que pueden consultar en las redes, hay libros enteros, hay videos muy interesantes sobre ABP, así que si quieren profundizar, nosotros también en el material vamos a aportar algo más para que ustedes puedan seguir leyendo, pero ahora vamos a ver una definición que armamos. Hay varias, es más, estamos volcando como 3 o 4 desde distintos ángulos que cada una de ellas aporta como algún elemento para poder llegar a hacer ese complemento y esa síntesis. La primera de ellas. Aprendizaje basado en proyectos, ABP, es un método de enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Bien. Conocimiento adquirimos, pero ¿cómo adquirimos ese conocimiento? Claro, acá lo clave es eso de la vida real, que es lo que nos aportaba y nos acercaba a la pedagogía adventista, a lo significativo, a lo integral,
¿sí? A través de situaciones de la vida real. real. Esto Sí. lo sacamos textual de, ahí está la cita, María Dolores Bernabeu y María Cónsul. Esta es textual. Sí, totalmente textual. Total. Algunas han tenido algunas modificaciones, pero hemos ido armando. No se olviden de esta. De esta sacamos las situaciones de la vida real como algo significativo. Acá viene otra. ¿Cuál es la finalidad del ABP? Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y accionar a los desafíos de la misma manera en que hará durante la actividad cotidiana. Es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias. ¿Sí? Lo que voy a adquirir me va a servir para después. Te lo Exactamente. resumo así, ¿está bien? Muy facilísimo. Pero de la vida real, por eso son competencias de la vida real. De la vida real. ¿Sí? Y que son, por eso dice ahí, actividades cotidianas, por eso de la vida real. Bien. ¿Sí? Bien. Y también es importante eso, que son capaces, tienen capacidades, el desarrollo de la mentalidad, ¿sí? De analizar, de accionar, el análisis y la acción. La idea y la acción. ¿Te acordás cuando definimos la pedagogía hebrea? Hablábamos de eso, que la metodología era la idea llevada a la acción y la acción vista en la idea. Entonces esa ida y vuelta también se ve reflejada aquí. Bien. ¿Qué es un proyecto áulico? O sea, Ahí está. vamos haciendo más foco a nuestra actividad como docentes y podemos decir que es una macro situación de enseñanza ubicada en un marco real que responde a verdades e intereses de los involucrados. Promueve destrezas del pensamiento y adquiere cuerpo en un producto final concreto. Y ahí nosotros marcamos, subrayamos y resaltamos en el texto tres conceptos súper importantes que tienen que ver con el trabajo basado en proyectos. Primero, que tiene que ser de interés para los estudiantes. Nosotros como docentes podemos darle propuestas, porque un niño chiquito, pensando en un primero, en un segundo, quizá un tercero, los conducís un poco, a ver, le haces preguntas para despertar el interés y los conducís, pero tiene que ser algo de interés de los estudiantes. De su etapa, que es mayormente lúdica, relacional. Entonces vemos esos intereses, por eso es importante observarlos en los juegos, en dónde está yendo. Por eso contaba el ejemplo anterior, cómo saltó en la conversación áulica el interés de un hermanito y de ahí sacar un mini proyecto para poder llegar a hacer algo, ¿no? Pero acá, como vos decías, las palabras que vamos sumando: vida real, intereses, destrezas del pensamiento, producto final concreto. Otra definición que está muy buena es relacionado a la ejecución del proyecto. Y ella dice que requiere de todos, ¿sí? Es una actividad cooperativa, podríamos decir, que también lo hemos visto en otras veces, presenta un propósito claro y definido, cristalizado en un producto final concreto, vuelve a lo mismo, e integra contenidos y diferentes tipos de actividades cognitivas y experimentales. ¿Sí? Bien. Acá está el tema de la integración. Te voy a hacer una pregunta que Bien. me parece que después no lo centramos. Sí. En las dos definiciones, Sí. las dos definiciones, tanto de concepto como de ejecución, hablamos de producto final concreto. ¿A Bien. qué nos referimos? Porque todo el material que ustedes lean en base a ABP se habla de un producto final, de algo concreto. Entonces vamos a recordar. Ahí está, vamos a ver qué es eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un producto final concreto? ¿Qué papel cumple en un proyecto? En un proyecto uno planifica hacer algo para sacar un elemento tangible o no tangible que te puede llegar a motivar y a comprometerte con el trabajo. Me explico, por ejemplo, si quiero hacer un proyecto de una huerta escolar, el producto sería la cosecha de esa huerta, ¿sí? Saco algo tangible, ¿sí? Puede ser algo
más basado en las ideas del producto, con chicos más grandes, pero aún así siempre hay un producto, siempre hay un resultado, podríamos decirlo, de esto que estamos planificando. Y todo gira alrededor a la realización de ese producto. De ese proyecto, de ese producto, claro, que vamos a ver cómo podemos llegar a concretizarlo. En este caso diste el ejemplo de la huerta, pero puede ser una visita a un hogar de ancianos, puede ser una recolecta, puede ser una presentación hacia toda la escuela, una dramatización. Hay diferentes tipos de proyectos, no los centramos mucho en eso, pero sí es interesante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de proyecto áulico, tener siempre presente que el proyecto va a girar alrededor de la realización de ese producto final, ya sea tangible o no. Tener presente eso, es el objetivo de nuestro proyecto. La clase anterior, ¿te acordás que estuvimos en el pizarrón y vimos esa temática aglutinante? Que en la integración pensábamos en un tema, ¿sí? En el proyecto tenemos que pensar en un producto, que el tema anterior había sido la familia. Quizás el producto de familia podría ser construir el árbol genealógico. Por ejemplo. El producto podría ser hacer un álbum de la historia familiar. Yo pensando en la familia, hice un proyecto hace unos cuantos años, de una exposición de elementos familiares antiguos. Bien. Ese era mi producto. En el esquemita que vimos, en el centro estaba la exposición de elementos antiguos. Le habíamos puesto hasta un título, Túnel del Tiempo, que salía en el libro. Entonces, ese era todo lo que fuimos preparando, se centraba en el día de la exposición. Y los contenidos relacionados van a ser muy similares, ¿sí? Pero en vez de poner un tema, uno pone el producto, ¿sí? Que lo puede definir, el producto lo puede definir como el tema central. Bien, avancemos. Estamos viendo algunas características, conceptos, definiciones, pero vamos a ver los beneficios que tiene trabajar. Si bien ya tiene mucho que ver con la pedagogía adventista que ya vimos y lo bueno que es, y obviamente sabemos que está dirigido por Dios, pero vamos a ver qué beneficios puntuales tiene trabajar dentro de nuestra aula por proyectos. Y los centramos en 6. Sé que pueden ser muchísimos más. Ustedes pueden encontrar en el material de apoyo de lectura muchísimos más. Nosotros acá es como que rescatamos los que nos parecieron a simple vista los más relevantes. Importantes. Por ejemplo, el primero está muy relacionado con la motivación, porque hacer un proyecto impulsa al chico a la acción, y era algo que estaba muy relacionado con la pedagogía adventista, ¿no? Eso de accionar. Bien, el otro que ya lo hablamos también, el compromiso de parte de cada uno de nuestros estudiantes, porque eso va a facilitar de los objetivos. Exactamente. El elaborar el producto y de una manera feliz. Si está comprometido con el proyecto, lo va a realizar de una manera feliz. Contento, y va a poner todo su esfuerzo para poder realizarlo. Entonces, el compromiso me va a ayudar a alcanzar los objetivos y los logros que tengo. No sé qué experiencias tenés vos en relación a los proyectos, pero yo cuando hacía proyectos en mi aula, los chicos estaban tan entusiasmados que era la hora del recreo y no querían salir, porque están tan metidos, están tan comprometidos con el trabajo, que no les interesa otra cosa más que hacer aquello que quieren realizar, cumplirlo. ¿no? Cumplirlo. Y por eso suma al otro beneficio, que es que estamos a través de esto respetando a los niños en su nivel del pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno se va a acercar a ese producto de acuerdo al nivel de pensamiento, a las destrezas de pensamiento que está desarrollando, ¿sí? Y ayudarlo a través de su compañero a hacer algo colaborativo, a desafiarlos para poder crecer. Además, está respetando la autoestima propia de poder realizar ese producto final, ¿no? Para el logro de todas las posibilidades que le posibilita sacar un producto. Bien, trabajar por proyectos también da oportunidades para desarrollos cognitivos, sociales, comunicacionales, entre otros, y
hace que nuestros estudiantes puedan usar y desarrollar habilidades mentales superiores a las que ya tienen adquiridas. Los desafía. Sí. El desafío te hace hacer cosas y adquirir conocimientos superiores a aquellos esperados para una edad determinada, porque ya estás con tantas ganas de que te vas a llevar a adquirir eso. Y otro más es el tema que ya lo charlábamos también, es que en los proyectos lo que ayuda es al tema de la cooperación, de la colaboración, el compartir ideas, el mirar cómo lo hacemos de esta manera, otras, resolver problemas que se van a ir planteando, habilidades, todo eso facilita el trabajo en proyectos y un gran beneficio. Bien, y trabajar en ABP facilita la conexión. En dos aspectos señalamos ahora: conexión entre lo que hago en la escuela y la realidad, Y la vida es real. que sea prácticamente una misma cosa, y tiene que ver, volvemos a la primera clase, y una de las primeras cosas que dijimos, que no había separación entre lo sagrado y lo secular, entre lo que diríamos la casa y la escuela, era toda una misma cosa. Bueno, la idea de trabajar por proyectos es que no haya separación entre lo que veo en la escuela y lo que después vivencio en casa o en la sociedad, en el contexto fuera de la escuela. Y otra parte es la conexión entre las diferentes disciplinas, ¿sí? Porque se trabaja en conjunto, en un todo, entonces hay una conexión casi instantánea entre todas las disciplinas que estamos acostumbrados a sectorizar en la escuela. Y el chico no se da cuenta que está haciendo una materia o la otra materia, porque está con el objetivo de lograr ese producto final, ¿sí? Que necesita las herramientas de las distintas materias para poder concretizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a sintetizar. Sí, hemos dado un montón de beneficios, un montón de definiciones, pero si lo tuviéramos que decir en poquitas palabras, podría ser esta. En síntesis de lo que venimos hablando, la principal virtud del proyecto es que permite la organización del currículum en forma integrada y genera un producto real. En nuestro caso, podríamos hablar de trabajo útil o servicio. Además, posibilita al educando, destrezas de pensamiento como el análisis, la interpretación, la crítica y la metacognición. O sea, las destrezas del pensamiento, ¿sí? Superior. Y eso del trabajo útil es algo que a nosotros, cuando estudiábamos y veíamos en el libro de la educación cómo aprendió Jesús, y eso de trabajo útil es lo más difícil en concretizar dentro de la estructura y el modelo escolar que se desarrolla en nuestras escuelas occidentales. Y creo que el proyecto te genera esa posibilidad de poder realizar algo útil. ¿Sí? Y era uno de las cuatro directrices que le dio directamente Dios a María para que eduque a Jesús de niño. Podríamos pensar entonces que en proyecto es pensar en integrar, ya que la realidad es un todo. Y el proyecto toma eso del todo que tanto lo destacamos en el pensamiento de la filosofía pedagógica hebrea y adventista, por lo tanto. ¿Sí? Bien, ¿esto es fácil? No, esto implica algo. Esto implica esto. Esto implica esto. Es un cambio. Y es un cambio no solamente no es un cambio de 25 grados, es un cambio total, es un cambio de dirección, de 180 grados. Estamos yendo para allá y ahora vamos a ir para el otro lado, más o menos. Los pedagogos hablan de un cambio de paradigma. Paradigma es un modelo de ver la realidad y estamos rompiendo un modelo de ver la realidad educativa para implantar otro modelo totalmente diferente. ¿Sí? Un modelo griego a un modelo más bien hebreo de cómo abordar el aprendizaje. Para que no nos desesperemos, vamos a mencionar que este cambio no se realiza de un día para el otro. Es un cambio paulatino de experiencias cortas para ir transformando de a poco, pero es un cambio de nuestra manera de actuar. Por eso hablábamos de actitud y de pensar. Entonces, primero es pensar y el accionar van de la mano. Entonces, también un tema de animarnos
a empezar a experimentar. Recuerdo que hace unos años les comentaba a un grupo de docentes porque me planteaban esto. Es muy difícil de un día para el otro empezar a planificar todo el año por proyectos. Y yo digo, no es necesario planificar de entrada todo el año en proyectos. Empiecen con 1, con 2, al siguiente año se animan un poco más para ir tomando ritmo a este cambio paradigmático que es necesario para transformar nuestra educación adventista. En más adventista, ¿sí? En verdaderamente adventista. Cuando, Ahora, sí, perdón. Dale. Cuando hablamos de cambios, nos centramos un poquito en el docente. Sí. Pero en realidad el cambio se tiene que generar en diferentes roles de la comunidad educativa. Sí, no es un solo cambio. No es solo la docente. No es el docente quien planifica, es un cambio que implica muchísimos más y implica en muchísimas más áreas. ¿Vemos dónde? Vemos. Bueno, es un cambio en el rol del asesor pedagógico de la escuela, ¿sí? Sea el director, sea un psicopedagogo, sea el asesor, el rol que cumple, él va a tener que también abordar la educación, ¿sí? Y mirarla desde esta manera, porque una clase donde se trabaja en proyectos es una clase activa y por lo tanto es un aula en que se mueve, en que se acciona, no es un aula donde los niños ven la nuca del compañero adelante, sentados en filita, sino que tienen que interactuar. Entonces eso lo tienen que comprender desde la dirección escolar, que es otra dinámica de trabajo, ¿sí? El asesor pedagógico también tiene que ser apoyo para el docente que está en este proceso de cambio. Como el rol lo pide y su responsabilidad es apoyar al docente en su práctica pedagógica, también debería apoyarlo en este camino de transformar su aula. Y obviamente, si estamos hablando, el docente es clave aquí, ¿sí? El docente tiene que estar convencido, tiene que tener la convicción de este modo de abordar el aprendizaje es mejor, es más beneficioso para todos y especialmente para el educando. Y también para él, porque crea una satisfacción que no te da otra metodología de trabajo. Tal cual. Y obviamente los estudiantes, porque como ya lo mencionamos en alguna de las clases anteriores, los niños también vienen con un esquema marcado. Recuerdo patente cuando empezaba en primer grado, ya traían su cartuchera, sus útiles escolares, su cuaderno, su libro, y ya querían tarea para casa, y ya venían estructurados, y cuándo es el recreo, y cuándo salimos, y ahora qué hacemos, matemática, lengua. Entonces es también cambiar el chip de la forma de trabajar de nuestros estudiantes y comunicarle a los padres nuestra manera de trabajar. Es primordial. Y eso es algo medular, porque si nos cuesta como docentes, les cuesta al estudiante, más le cuesta al papá, que no comprende esta nueva dinámica donde se va a trabajar no páginas y páginas de un cuaderno, de un libro, sino se van a trabajar por proyectos, por grupos de trabajo. Entonces el padre cree que el niño va a la escuela y no está haciendo nada. Y entonces la seguridad del docente ante el trabajo en proyecto hace que tenga seguridad el padre y confíe en que el docente tiene la autoridad y es el profesional de la educación para ejercer este rol. Y que acompañe también. Y que acompañe, porque a lo mejor no va a tener que hacer tareas escolares como estar resolviendo 10 sumas, 10 restas y escribir 10 veces mamá o etcétera, sino van a tener que estar haciendo investigaciones, buscando para elaborar ese proyecto, es posicionarse en otro rol. Hace poco mi sobrina de 4 años tenía que llevar un objeto familiar antiguo al jardín, a la escuela. Y claro, desesperados buscando por casa ver qué objeto familiar antiguo había. Bueno, la tarea para el hogar fue eso, buscar en los armarios, en los cajones que no se usa, buscar algún objeto familiar antiguo. Encontramos un teléfono de esos antiguos, con disco, y lo puedo llevar. Se transforma la actividad o el acompañamiento de las familias, pero es necesario comunicar la forma de trabajar. Y también comunicarle que eso va a crear una interacción distinta entre padres y hijos, ¿sí? Haciendo referencia
un padre también a las 11 de la noche me llama por ese teléfono diciéndome el por qué tenía que hacer tal o cual investigación con su hijo, que era contarle a su hijo, ¿no? Y escribir por qué le habían puesto el nombre ese elegido. Y entonces me dice eso el padre, mira la hora que es y yo tengo que estar con mi hijo contándole y escribiéndole eso cuando él tiene que hacer las tareas. Entonces lo expliqué cuál era el objetivo y todo lo demás. A los 2 días el padre me llama de nuevo, podríamos decir la gentileza de ese papá, y me llama y me dice, gracias Claudia, porque lo que generó eso fue una comunión y un relacionamiento con mi hijo que no lo había tenido antes. Empezó a preguntarle y yo le pude compartir muchas cosas de él, de cuando lo esperábamos y cómo buscamos su nombre y cosas de la dinámica familiar que nunca habíamos tenido el propósito ni la necesidad de hacerlo y que ahora se plantea. Entonces es una nueva definición en relación a los valores, a las dinámicas, que hay que también verlo porque es un cambio, ¿sí? Y en este cambio, como ya mencionaste, cambian las relaciones. Totalmente. De los docentes con el alumno, porque cambia la manera tradicional de trabajar, de los docentes con los padres, porque se les comunica, se les comparte la forma de trabajo y la comunicación va a ser diferente. El alumno con los padres también, porque van a ir a casa pidiendo cosas diferentes o quizás fuera de lo que estamos acostumbrados. Y el último punto, que me parece uno de los sí, más importantes, que es el trabajo en equipo entre los estudiantes y los docentes con otros docentes de la escuela. Es fundamental el trabajo colaborativo con todos los participantes del proyecto. Si no hay trabajo en equipo, y lo hablamos que si se lo inculcamos desde niños, cuando se inserten en el mundo laboral, van a tener que seguir aplicando esta metodología. Así que es súper importante que reforcemos esto de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, y que estas nuevas relaciones se fortalezcan a medida que se va avanzando. Es otro contrato educativo, ¿sí? Anteriormente teníamos al niño que escribía y estaba produciendo algo, y yo me acuerdo de mi escuela, o tener a esos chicos que escondían que nadie viera lo que él escribía. Hoy en día no se propicia eso, sino se propicia el compartir, ¿no? Ese trabajo en equipo, que al contrario, lo que yo te puedo compartir te va a enseñar y te va a acercar más. Entonces, totalmente otro contrato, otras pautas que hay que tenerlas claras. Y tiene que ver con la práctica. Exactamente, y ahí vienen los cambios más, quizás más notorios también, porque viene un nuevo cambio en relación a la planificación. Ya no vamos a tener que planificar por materias o arialmente en la planificación del proyecto, ¿no? Que lo vamos a trabajar, porque ahí vamos a... Hay que planificar, no nos salvamos de planificar. Hay que planificar. No hay proyectos sin planificación, ¿eh? Pero sí cambia la manera y cambia las estrategias que voy a utilizar en mi planificación escrita y después en la ejecución de esa planificación. ¿O a ustedes hacen lo mismo compras cuando en su casa planifican lo que van a comprar o van al supermercado sin lista? Y a veces vamos con lista y hacemos... Sí, no le llevamos el apunte. Pero si vamos sin lista y no hemos ni pensado lo que vamos a comprar, generalmente llegamos a casa con cosas de más y las cosas que necesitamos no las compramos. Sí. Entonces, la planificación es una herramienta poderosísima. También en nuestra práctica tenemos que planificar diferentes estrategias o diferente la secuencia didáctica de la que vamos a utilizar. Y ¿sí? Obviamente la evaluación va a variar, porque totalmente. Es una evaluación más formativa y de proceso y de ver el compromiso y el paso a paso y después la ejecución de ese producto final. Entonces la evaluación también cambia. Y por ende también cambian los tiempos y el manejo del tiempo dentro del aula, ¿sí? Ya no podemos planificar y tener en cuenta los tiempos, tantas horas de esta materia o de otro, porque esto se trabaja en forma integral. Verlo de manera conjunta, en un todo, cumpliendo todos los requisitos y objetivos de cada área, porque los tenemos que cumplir, pero en forma más global. Claro. Y completa. Y viendo y
retomando lo que empezamos a decir al comienzo, porque esa pregunta que la tenemos desde la primera clase, ¿por qué enseñas como enseñas? Y haciendo relación al principio que charlábamos, que tenemos en nuestras escuelas en Sudamérica, según las evaluaciones solamente del PAE, un gran déficit, ¿sí? Y estamos viendo que hay cosas que obviamente no estamos realizando de la manera correcta, por así decirlo, o más efectiva para variar eso. Y encontramos a alguien muy conocido que dijo, lo encontramos y nos impactó mucho, una frase en relación al cambio que queremos compartir con todos ustedes. Este fue Albert Einstein, que dijo: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Hace años que estamos enseñando de la misma manera y los resultados no cambian. No. Entonces es de locos no cambiar, es de locos seguir persistiendo en la misma manera. Y queríamos compartir con ustedes un testimonio escrito en este caso de una maestra que aplica el método, el ABP, aplica el trabajo en proyectos, y queríamos compartirlas con ustedes, leerlas, porque es gratificante su relato. ¿Por qué enseño como enseño? Y quizás ella responde a esta pregunta, sí, en su relato. Dice, cuando inicia los proyectos me hallo apremiada agilizando muchas actividades a la vez. Los días de proyectos son más duros que los días de lápiz y papel, pero los chicos se encuentran tan emocionados, tan profundamente comprometidos, que bien vale la pena. Yo creo que vale la pena empezar a buscar nuevos caminos, porque es de locos no hacerlo, ¿sí? Es de locos persistir en nuestras propias ineficacias. Probemos, veamos. Esto es como cualquier aprendizaje, no le tengamos miedo al error, no le tengamos miedo a que podemos la primera instancia no hacerlo en forma perfecta, pero podemos ir avanzando, probar nuevas estrategias para que nuestros alumnos cumplan con el verdadero propósito. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de la educación adventista? ¿Te acordás? Era restaurar en el hombre la imagen de Dios y volverlo a la perfección con que había sido creado. No, el ABP no es la panacea de todas las soluciones, pero creemos en esa pregunta inicial, en cómo se relacionan todas estas posturas, creemos que el ABP es una de las posturas que más pueden acercarse, asimilarse con la pedagogía adventista. Con la pedagogía adventista. Y en ese testimonio, en este texto escrito, si nosotros sacamos frases que la docente dice y lo relacionamos con conceptos que estuvimos trabajando, están casi todos. Están casi todos los conceptos que trabajamos. No es un camino fácil, no. Es un cambio que lleva su tiempo, es un cambio difícil, pero la decisión la tiene que tomar cada docente de animarse, de avanzar poco a poco, de pedir ayuda, de pedir consejos, de probar con sus alumnos, y bien dice esta docente, bien vale la pena, porque cuando uno ve a sus estudiantes disfrutar, uno disfruta el doble como docente, a pesar de que está cansada, despeinada, toda sucia, y que se va con muchas cosas a su casa y lleva muchas cosas a la escuela. Vale la pena ese esfuerzo, porque el disfrute es en conjunto. Los ojitos brillantes te lo recompensan todo. Ojalá que esto poquito que pudimos dar de aprendizaje basado en proyectos, la parte más teórica, con algunas experiencias, les haya servido. En las siguientes clases va a ser un poquito más práctica, vamos a bajarlo más al aula, quizás demostrar y escuchar algunos testimonios y mostrar más directamente cómo hacerlo en el aula. Desde la planificación, las estrategias, la evaluación, todo. Algunas ideas para que las docentes lo puedan aplicar, pero como en todas nuestras clases nos vamos con otra pregunta. Bien. Para que puedan reflexionar hasta la siguiente clase. Y esta pregunta es: ¿cómo trabajar con ABP
teniendo que alfabetizar y matematizar, ¿sí? Porque la gran angustia que cargan las maestras de primero y segundo grado es que el gran propósito pareciera que fuera matemática y lengua, y tenemos miedo que perdamos el tiempo en hacer algún producto y el propósito que tenemos no se logre. Entonces, ¿cómo trabajar? Esa es la gran pregunta que las queremos dejar para que piensen hasta la semana que viene. Y ahora sí, despedirnos de ustedes. Hasta ello. Un gusto Un y gusto. nos encontramos la próxima.